abordar tiene que ver con límites. Límites y continuidad. ¿Listo? Ese va a ser nuestro concepto a trabajar el día de hoy. Entonces, resulta que los límites en el contexto del cálculo y de la matemática son la puerta de entrada a lo que es la derivada. ¿Sí? La derivada es una expresión de lo que son los límites. Y los límites vamos a abordarlos desde el concepto eh, de una aproximación, ¿sí? Un acercamiento e incluso un alejamiento desde un determinado punto. Los límites tienen una simbología, igual que las funciones, por ejemplo. Entonces los límites tienen como simbología la, la siguiente expresión. Entonces tenemos límite cuando esa va a ser como la simbología base. A partir de ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee el límite, cuando n, que es esta n que está acá, tiende a de f de n. Estos valores pueden variar, es decir, esta letra que tengo acá, que en este caso es n, debe ser la misma que corresponda con la función que estamos abordando. Nosotros hemos trabajado por lo general la función en términos de x. Entonces, que nuestra función, digamos, es 3x al cuadrado más 1. Entonces, si vamos a calcular un límite, pues el límite debe ser cuando x, ahí ya no iría n, sino iría x, que es la variable que está manejando nuestra función. Tiende a, y pues vamos a ver cuáles números pueden ir y qué hacer cuando van determinados números. Entonces, se lee el límite cuando n tiende a de f de n. ¿Listo? Esto, como les decía, pues pueden variar los números, pueden ir variando lo demás. Como el límite es una aproximación o un acercamiento, esa aproximación se va a realizar respecto a este a que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, n es notación, o x, o y, o m, la letra que vaya acá va a ser mera notación. Pero este valor que está en a sí va a cambiar. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que nos expresa este límite, ¿qué es? Entonces, nos expresa es qué valor toma f de n, estoy hablando de esta función en términos generales, cuando n se acerca o toma valores cercanos a a. ¿Sí? Si eso yo lo paso a términos numéricos, voy a mirar, por ejemplo, entonces el límite cuando x tiende a 0 de 2x más 3. ¿Sí? Por ejemplo, ese límite. Podemos entrar a realizar el cálculo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, o vamos a ver diferentes formas de calcular límites. La primera es la evaluación. ¿Sí? Evaluar. Esa es la primera forma de identificar o de calcular un límite. ¿Qué significa evaluar? Evaluar significa reemplazar. ¿Sí? Si reemplazamos, puede haber dos casos, puede haber dos situaciones. Uno, que no haya indeterminación. Y el segundo caso es que sí haya indeterminación. Puede pasar cualquiera de las dos. Indeterminación. Si no hay indeterminación, entonces reemplace y ahí ya está el resultado. ¿Listo? Entonces, resultado. Si hay indeterminación, entonces no se puede evaluar. Entonces aquí, si hay indeterminación, perdón, entonces no se puede evaluar, por tanto hay que buscar otro método para calcular el límite. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a evaluar, a ver si funciona. Recordemos que las indeterminaciones a las que me refiero acá, esta indeterminación, tiene que ver es cuando se divide entre cero.
Entonces la indeterminación va a ser 0 entre 0 o va a ser un número entre 0, ¿listo? O va a ser un número entre infinito o va a ser infinito sobre infinito, ¿listo? Estas son las indeterminaciones, pero más adelante vamos a trabajar a abordarlas, que ese es un tema posterior. Entonces intentemos hacer el cálculo del límite de esta función. Entonces tendríamos que, si el límite cuando x tiende a 0 de 2x más 3, entonces voy a reemplazar, a evaluar. Entonces, ¿cómo evalúo? Escribo la misma función, me quedaría 2 más 3, pero en vez de la x, coloco el valor que estamos calculando, ¿sí? Cuando x tiende a 0. Y solucionamos. Entonces, si solucionamos, nos damos cuenta que 2 por 0, 0, más 3, esto nos da 3. Aquí no hay indeterminación, porque el valor que nos dio ya sí se puede calcular, sí existe indeterminación. Eso quiere decir que aquí ya habíamos terminado. Podríamos decir que el límite cuando x tiende a 0 de 2x más 3 es 3. ¿Listo? Ahí ya está. Sin embargo, hay Pero, algunos otros casos en los que no se puede hacer evaluando. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles son los casos en los que no se puede. Si no se puede por evaluación, es decir, cuando hay indeterminación, entonces debemos aplicar alguno de los siguientes métodos. El primero es factorización. ¿Listo? Factorizar. Entonces, si nos dimos cuenta que al reemplazar nos queda alguna de estas indeterminaciones, intentamos factorizar. ¿Listo? Aquí va a haber nuevamente dos casos. Si se puede factorizar o no se puede factorizar. Factorizar. Entonces, si sí se puede factorizar, lo que hacemos es factorizar, luego cancelar, o más bien simplificar lo que sea posible, y después de eso, evaluar. O sea, necesariamente vamos a utilizar el primer paso, el primer caso. ¿Listo? Pero después de factorizar, ¿para qué factorizamos? Esta factorización y esta cancelación lo hacemos es para quitar la indeterminación. ¿Listo? Esa es la misión. Si no se puede factorizar o si factorizamos y al cancelar no se puede quitar la indeterminación, entonces lo que hacemos es buscar otro método. Y ese otro método al que me refiero se llama eh, límites laterales. ¿Listo? Cuando da una indeterminación o no se puede factorizar o no se puede simplificar es porque hay una asíntota. ¿Listo? Entonces, cuando hay una asíntota, directamente no se va a poder hacer por evaluación. De pronto se puede hacer por factorización, pero no siempre. Y cuando no se puede, pues directamente vamos a límites laterales. Los límites laterales son los todopoderosos ahí. Los límites laterales le solucionan cualquier límite en estas condiciones. Entonces, ¿en qué consiste? Los límites laterales son dos. Los vamos a llamar los límites por derecha y los límites por izquierda. ¿Listo? Entonces, límites por derecha y límites por izquierda. ¿Cómo se nombran? Entonces, se nombran de la siguiente manera. Entonces, el límite, cuando x tiende a por derecha, entonces se coloca con un más en la parte superior de f de x. Y el que es por izquierda, entonces la misma expresión límite, cuando x tiende a por izquierda, no quiere decir que el número sea negativo, sino que lo estamos analizando por izquierda, de f de x. ¿Sí? Tendríamos esos son los tres casos. Entonces, por evaluación, por factorización o por límites laterales. Cualquier límite se puede solucionar por cualquiera de esos, por esos tres casos. ¿Listo? Entonces, de esos tres casos no nos vamos a salir por ahora. Vamos a mirar un ejemplo de factorización. Digamos que tenemos nuestra función, pues, f de x igual x más 2 entre x al cuadrado menos 4. Sí.
esa. Entonces, fíjense que esa es la función, pero entonces voy a escribirlo en términos de límites. Entonces, en términos de límites sería el límite cuando x tiende a, voy a decir que tiende a 2 de esa expresión. Y aquí hay que tener cuidado, o tener presente más bien, a qué valor está tendiendo el límite. ¿Listo? En este caso el límite tiende a 2. Entonces, ¿qué pasa? Primero intento evaluar. ¿Listo? Entonces, intento evaluar. Si sale evaluando, magnífico. Si no, pues pasamos al siguiente caso. Entonces, intento evaluar. Sería entonces 2 más 2 en el numerador y en el denominador sería 2 a la 2 menos 4. O sea que si solucionamos, nos quedaría 4 en el numerador y en el denominador me quedaría 2 a la 2, 4, menos 4, o sea que nos quedaría 4 entre 0. 4 entre 0 dividido entre 0 es una indeterminación. Entonces, como es una indeterminación, no se puede evaluando. Pero es necesario hacer eso, ¿listo? Para descartar, porque ya saben, si sale evaluando, se ahorran pues todo lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, intento evaluar. Si no se puede evaluar, como en este caso, entonces intento factorizar. Pero para este paso, para intentar factorizar, no hay necesidad ni de escribir, sino que usted viene, analiza el polinomio y dice, ah, eso se puede factorizar por tal caso. Y si sí se puede, pues ahí sí lo escribe. Si no se puede, directamente lo descarta y pasa al siguiente. Tiene que tener claridad en todos los casos de factorización. ¿Listo? En todas las operaciones algebraicas. Entonces intento factorizar. En el numerador, pues x más 2, nada que hacer. Pero en el denominador es x al cuadrado menos 4. Ahí tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces directamente puedo hacer esa factorización, que sabemos que si es una diferencia de cuadrados, pues me queda en un paréntesis sumando las raíces en el otro restando. Y entonces al hacer eso, puedo entrar a cancelar. Entonces entro, pum, pum, cancelo. Y me quedaría la fracción 1 en el numerador, porque si no queda nada, colocamos un 1, y en el denominador x menos 2. Después de hacer eso, vuelvo a evaluar. A ver si ahora sí, ¿en dónde evalúo? Ya no en la primera, en esta que tenemos acá. Entonces dice que esa evaluación es 1 entre x, que era 2, menos 2. O sea que esto es 1 entre 0. Chanfle, no sirvió. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que sigue la indeterminación. En algunos casos de la factorización, y de hecho en la mayoría de casos de factorización, cuando usted hace este procedimiento, aquí ya queda quitada la indeterminación. Pero hay casos como este en el que no se quita. Entonces, si no se quita la indeterminación, procedemos a calcular límites laterales. ¿Listo? Entonces, calcular límites laterales. ¿Listo? Entonces, calcular límites laterales es tomar pues, el límite cuando x tiende a 2, ¿listo? De la expresión que era x más 2 entre x al cuadrado menos 4. Y entonces voy a separar esa información y voy a calcular los dos límites. Entonces, por derecha, entonces, es más, voy a escribirlo ahí mismo. Entonces, este voy a analizar acá el límite lateral por derecha. Entonces, coloco el más, ¿listo? Para indicar que es por derecha. Y acá voy a escribir pues, el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 entre x al cuadrado menos 4. Pero aquí lo voy a colocar por izquierda. ¿Listo? Para hacer estos dos casos, lo que hay que hacer es tabular. ¿Listo? Y asignar valores, como cuando construimos las gráficas de una función. Entonces, voy a tener un x y un f de x. ¿Listo? Y en el límite por izquierda también, entonces x y f de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores le voy a dar a x? Entonces, en la parte superior, pues le voy a dar valores cercanos a 2, pero por derecha, o sea, más grandes que 2. O sea que aquí vendría, por ejemplo, el 2,01. Y la idea es tomar valores cada vez más cercanos. Entonces, ¿qué valor puede ser más cercano? Por ejemplo,
0,0001 o el 2,000001, ¿sí? Y ahí estarían, entonces, por derecha, porque son más grandes de 2. Ahora acá, por izquierda, debo tomar valores que sean menores que 2, pero cercanos, o sea, pegaditos a 2. ¿Cuáles podrían ser? 2,1 serviría. 2,1 es más grande que 2 y está por la derecha. Sí, 1,999. Por pero ese ejemplo, no sería también 2. 1,999, por ejemplo. ¿Sí? Uno que esté más cercano, pues sería el 1 con más 9. Y estarían más cercanos. ¿Listo? Y lo mismo entonces, la idea es elegir números tan cercanos como sea posible. Y luego, ¿qué hacemos? Entonces reemplazamos en la calculadora directamente. Entonces lo que hacemos es, en vez de escribir la X, escribimos en las dos posiciones, ¿no? Escribimos el número que tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. ¿Sí? Y es básicamente lo que se dice. Entonces acá nos dábamos cuenta que a medida que se iba acercando a 2 por la izquierda, los valores que va tomando las imágenes va a irse cada vez alejando más hacia menos infinito. Por eso el límite calculado ya sería menos infinito. Y por la derecha pasaba exactamente, tenía el mismo comportamiento, pero aumentando. Es decir, ya no iba para menos infinito, sino con valores cada vez mayores, por eso hacia infinito. Y ahí habríamos calculado los límites laterales. Entonces nos dimos cuenta que haciendo eh, calculándola por evaluación daba indeterminado. Por factorizar, por factorización, sigue dando una indeterminación. Entonces, resolvemos calcularlo por límites laterales. Nos damos cuenta que hay efectivamente una indeterminación porque hay una asíntota, pero que por un lado el límite es distinto al otro. ¿Listo? Y calculamos el límite de ambas, por ambas lateralidades. ¿Listo? Por eso se llaman límites laterales.